damos la bienvenida en nuestros estudios al concejal del Cantón Cuenca, doctor Javier Barrera. Doctor Barrera, muy buenos días. Tenemos que reconocer nuevamente el estar un poquito desinformados de la situación local por una ausencia de carácter particular, desconectados un tanto de los sucesos de esta urbe, pero en estos días ha trascendido y hemos conocido sobre la dilatación que se ha dado en los trabajos del tranvía. Entendemos que estos se encuentran prácticamente terminados, así se lo ha dicho. Se ha pedido una dilatación en los plazos de aproximadamente 20 días y continúan trabajos en diferentes sectores de la ciudad. Pero esto lleva a un punto importante de inflexión dentro de este proyecto, que es el pensar qué es lo que vendrá más adelante. El proyecto tranvía, con decisiones que creo que el tiempo lo juzgará, si fueron las más adecuadas o no, atraviesa el centro histórico de la urbe. Prácticamente lo divide en dos secciones norte-sur, y lo divide porque el recorrido del tranvía influirá sin duda en el tráfico vehicular de la ciudad de Cuenca y llevará también a los concejales, a quienes dirijan el municipio de Cuenca y los destinos de la ciudad, a tomar decisiones que tienen que ver con peatonalización de ciertas áreas, con la circulación de formas alternativas de comunicación, etcétera. Quisiéramos, ante todo, que nos informe y me informe, perdone la primera persona, el estado de situación en que se encuentra este proyecto para hablar sobre este tema. Estimado Gustavo, saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Ondas Azuayas, siempre un placer compartir en la radio. Bien lo ha manifestado, existe un avance importante en la obra civil, 99.6% aproximadamente está listo ya. Exclusivamente hace falta la terminación de aproximadamente unos 360 metros desde el puente de Milchichig hacia el puente Fabián Alarcón, que representaría ya la culminación del 100% de la obra. 18 días de prórroga otorgado al municipio de Cuenca para que la empresa CTN pueda concluir estos trabajos. También es importante comentarles, Gustavo, a quienes nos escuchan, que obras que no estaban previstas o que no son parte de la obra civil están muy avanzadas, como el proceso de ajardinamiento que le corresponde al EMAG, como el proceso ya de implementación de subsistemas por parte de la empresa Cita. Ustedes pudieron apreciar, varios representantes de los medios de comunicación nos acompañaron a un recorrido junto al alcalde. El patio de taller se encuentra listo. Hace falta exclusivamente ya la implementación de maquinaria que le corresponde a otro contratista como es Cita. Pero me parece a mí que usted ha establecido la hoja de ruta de ahora en adelante, estimado Gustavo. Y eso significa entonces hablar de la preoperación y operación de este proyecto. Nosotros no fuimos parte del diseño, evidentemente. Lo que le correspondió a esta administración y este consejo cantonal es asumir ya un proyecto diseñado, un proyecto incluso en fase de ejecución de su obra civil con los contratos firmados. Lo que entonces hemos realizado en esta administración ha sido buscar que el proyecto, en las condiciones en las cuales fue diseñado y previsto, funcione de la mejor manera, sin en ningún momento engañarle a los ciudadanos de Cuenca. Hablar del proyecto tranvía, Gustavo, no significa solamente incorporar un sistema de transporte masivo amigable con el medio ambiente, que no emita gases con efecto invernadero, que utilice energía eléctrica para su alimentación y su funcionamiento. Significa también un cambio en la movilidad de la ciudad de Cuenca. Significa pasar a un sistema integrado de transporte. Ese sistema integrado de transporte entonces implica algunos cambios en la cultura de movilidad del Cantón Cuenca. Usted ya lo ha dicho, como ustedes podrán apreciar, incluso los ciudadanos que han recorrido el trazado del tranvía podrán darse cuenta que en su momento existen calles que precisamente ya no aceptan la posibilidad de circulación de vehículos. Y hacia eso se tiene que avanzar en una ciudad como Cuenca, pero siempre... ¿Cuáles son las calles que forzosamente quedarán sin tráfico vehicular? Parte de la Lamar, parte de la Gran Colombia. Si usted se fija, el ingreso del Corazón de Jesús, donde hace el cambio de alimentación al tranvía, de la línea aérea de contacto al sistema APS, alimentación por el suelo, no permite ya el ingreso de vehículos. Incluso hay una señalética ya prevista ahí. Y también desde, si no estoy mal, el sector de la Tarqui, la calle del Consejo Nacional Electoral, en la Lamar.
Falta por tomar decisiones y definir qué sucederá, por ejemplo, en la Gran Colombia, en algunos sitios como entre la Luis Cordero y Borrero. Son calles donde nosotros, al menos mi apreciación personal, lo vemos muy difícil que puedan transitar peatón, tranvía, vehículo, bicicleta. No hay el suficiente espacio como para dar la garantía de seguridad en la circulación de estos 3 o 4 modalidades de transporte que se usan generalmente en la ciudad de Cuenca. Me parece entonces que es propicio iniciar un gran debate sobre cómo tenemos que movernos en Cuenca y sobre qué va a pasar después del tranvía. El tranvía lo que hace Son temas que no se los tiene aún estudiados, digeridos. Es un tema que parcialmente se tiene en los estudios, pero que las decisiones están por tomarse. Y esas decisiones yo creo que son las trascendentales para que el proyecto funcione bien. Ya posteriormente en la entrevista hablaremos de los escenarios en cuanto a la tarifa, pero el proyecto Cuenca se merece que funcione bien. Ha esperado por una obra con retrasos, ha esperado las molestias, ha esperado precisamente varios años para que pueda funcionar un sistema tranviario, y eso requiere entonces de que funcione bien. Algo que habla de la complejidad de el proyecto en lo que se refiere a movilidad, a los obstáculos también que tienen que ser superados, a esa realmente ingeniería de tránsito que tiene que aplicarse, es el número de puntos semafóricos en la urbe que se instalarán con relación con este proyecto. Lo decía hace un momento, Gustavo, es un cambio en la cultura de la movilidad de los cuencanos y cuencanas. Hoy tenemos un tranvía que tiene prioridad semafórica. Así funcionan todos los tranvías del mundo. De otra manera no podrá mantener su velocidad de crucero, la que así se ha anunciado. Es, su frecuencia, ¿no? Servir con la frecuencia que se definirá en las próximas semanas a cada uno de los ciudadanos que serán usuarios del tranvía. Usa generalmente plataformas únicas. En algunos países sí utiliza plataforma compartida. Como en algunas calles de la ciudad de Cuenca todavía se tiene pensado hacerlo así. Es un proceso que progresivamente deberá irse cumpliendo en la ciudad de Cuenca. Precisamente por eso nosotros estamos desde hace algún tiempo atrás hablando, ya no solo, Gustavo, de la obra civil, sino siempre hemos estado hablando qué va a pasar cuando concluya la obra civil. La obra civil ya prácticamente ha concluido. Ahora recién queremos prepararnos a lo que se nos viene, pues de ninguna manera. Nos hemos ido preparando para aquello. Ha contestado la mitad de lo que viene, la mitad de la siguiente pregunta, que es ¿qué va a pasar con el tránsito? El tranvía tendrá prioridad. ¿Qué pasa con el tránsito de los vehículos en Cuenca? Que sabemos, por otra parte, son numerosos. Me parece que llegan al orden de los 100.000 vehículos en esta urbe, que mantienen los índices más altos en el país de vehículos por habitante. ¿Qué va a pasar con esto? Con el tema de movilidad, que se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los cuencanos. El proyecto, como decía hace un momento, contemplaba no solamente el reemplazo de los buses de la línea 100 por un sistema amigable con el tranvía, sino un cambio en la forma de cómo nos movemos los cuencanos. Y ahora viene el post-tranvía. Y eso significa entonces invitarles a los ciudadanos a cada vez circular menos, principalmente en algunos sectores, me refiero al centro histórico, en vehículo particular y más en un sistema de transporte público masivo. Pero siempre los ciudadanos dirán, ¿cómo me invitan ustedes a que yo utilice un sistema de transporte masivo si ese sistema no me brinda un servicio de calidad, no tengo seguridad, no tengo garantía en la frecuencia para trasladarme en tiempos de un lugar a otro? Ahí está el gran reto. Un sistema integrado de transporte con líneas alimentadoras que permita que precisamente el tranvía sea ese sistema de transporte masivo. Pero no hace falta solamente entregarles a los ciudadanos usuarios del transporte público un sistema de calidad, un sistema seguro. Hace falta entonces también, Gustavo, generar incentivos para el uso del transporte público y diríamos nosotros que poco a poco los ciudadanos vayan dejando el transporte privado. ¿Cómo lo hace usted? En términos macro,
analizando el tema desde diversas aristas, incluyendo en esto la calidad medioambiental de la ciudad de Cuenca, el ruido, toda la contaminación visual, etcétera, etcétera, que producen los vehículos. Lo deseable es que baje el número de vehículos, pero existe por otra parte la necesidad vital de los ciudadanos de movilizarse. Y allí es donde tienen que buscarse estos nuevos equilibrios. Efectivamente, ustedes saben que el tranvía no cubre toda la demanda que se tiene de usuarios del transporte público. Sí, que quizá es uno de los efectos más grandes de este proyecto, el hecho de que hace un recorrido puntual aproximadamente desde el suroeste hacia el noreste de la ciudad, pero no es una red como se concibe, verdaderos sistemas de transporte tipo metro, tipo tranvía, incluso en las ciudades que se han atrevido a instalarlos en sus centros urbanos. La mayoría de ciudades que han apostado por un tranvía tienen sistemas integrados, con metro, con buses, a través de líneas alimentadoras. Y hemos observado en algunas ciudades, hablando sobre todo de las ciudades que tienen un tranvía moderno, como el de la ciudad de Cuenca, ¿no? De tranvías antiguos, que estos no cruzan los centros urbanos. Son alimentadores para sistemas periféricos que reciben el flujo de pasajeros, sobre todo de un sistema de buses, ya sean medianos, pequeños o grandes, dependiendo de la ciudad. Hay varios sistemas en el mundo, ¿no? Algunos han optado por tranvías cruzando centros históricos. Le comento dos: Sevilla, Zaragoza, por ejemplo, guardan bastante similitud con Cuenca. Otros le han apostado a metros, otros le han apostado a la tecnología eléctrica, buses pequeños, ni siquiera medianos, buses pequeños, determinados exclusivamente para algunas rutas, y otras ciudades le han apostado a peatonizar su centro histórico. Así es. Simplemente es decir, no entra vehículo. Con tranvía o sin tranvía, este es un tema que se ha venido discutiendo por décadas en la ciudad de Cuenca, la posibilidad de peatonalizar algunas de las calles céntricas. Ahora el tranvía no solamente que trae a flote, refresca este tipo de discusión, incluso de polémica, sino que obliga a la ciudad a tomar una decisión en este sentido. La cuestión es en dónde y en qué medida. Y esa decisión, Gustavo, tiene que ser responsable. Yo le voy a poner un ejemplo, porque muchas veces las oportunidades que tenemos los concejales de salir de Cuenca a ver otros escenarios en ciudades similares a Cuenca que han tenido implementaciones como las que estamos realizando en nuestra ciudad, nos ha permitido identificar algunos factores de similitud y algunos factores evidentemente que no se acercan a la realidad de Cuenca. Por ejemplo, usted fíjese en Sevilla. En Sevilla no es que se puso un tranvía como medio de transporte público. En Sevilla se peatonalizó el centro histórico y luego se le brindó un tranvía como un medio de transporte amigable en el centro histórico. Ahí ni siquiera las frecuencias se respetan, porque hay tal cantidad de gente que transita el centro histórico de Sevilla que muchas veces los tranvías tienen que frenarse a tal punto que su frecuencia no es la más adecuada. Zaragoza es distinto. Usted tiene plataforma compartida, pero tiene una vía de 6 metros para los vehículos, que incluye peatón, que incluye vehículo privado y que incluye la bicicleta pública o la bicicleta particular, biciusuarios. En Cuenca tenemos, Gustavo, e hicimos una de las pruebas cuando se movió uno de los trenes. Le colocamos un vehículo junto al tranvía y quedaba un espacio para el peatón de 1,20 m. Yo me pregunto, en Cuenca, ¿vamos a permitirnos entonces que exista tal riesgo, tal nivel de vulnerabilidad frente a un accidente con un peatón, un vehículo o un tranvía, y sin considerar un espacio para una bicicleta? Si estamos hablando de cambiar por transportes amigables, por transportes adecuados para la movilidad en la ciudad de Cuenca y de reducir el uso del vehículo privado, tenemos entonces que analizar todos esos espacios. ¿Cuál es el escenario más probable dentro de lo que se ha analizado en términos de peatonalización? El escenario más probable, al menos para quien les habla, no puedo tomar el nombre ni de la administración ni del Consejo Cantonal, es que varias calles se restrinja el uso del vehículo privado, ¿cierto? Podría ser inicialmente a las dimensiones del vehículo, es decir, que solo puedan
Tendrá que hacerse con muchas ciudades lo hacen emitiendo ciertos permisos especiales para las personas que habitan en esa zona o que en algunos casos que por necesidades de trabajo necesitan ingresar por lo menos en determinadas horas a esas zonas. Inicialmente podría ser una restricción para el vehículo particular privado que no reside y que no tiene ninguna relación con los sectores a donde se podrían ingresar. Segundo, evidentemente hay que darle prioridad a los ciudadanos que residen en esos sectores y a vehículos de carga y descarga de productos. Hay que establecer horarios, hay que establecer la forma en cómo deberán realizarlo para que eso no interfiera en la frecuencia del servicio que tiene que otorgar el tranvía. Yo me basaría, Gustavo, más allá de que exista la predisposición o diríamos nosotros, la visión de peatonalizar o no, me basaría en datos técnicos del riesgo al que se enfrentaría una convivencia entre tranvía, vehículo, bicicleta, peatón. Cualquier momento podemos incluso con pasos medir el espacio que quedaría dejando de un lado la plataforma tranviaria y me parece que se constituiría en un riesgo bastante alto la convivencia de esas varias modalidades de transporte. Ahora, usted me dirá, nos están invitando a que cambiemos la forma de movernos en Cuenca. ¿Cómo yo tomo un tranvía si vivo en tal o cual sector donde no hay la cobertura para la demanda la demanda del servicio? Aquí es donde el sistema integrado de transporte tendrá que ser diseñado adecuadamente. Efectivamente, y tendrán además, Gustavo, que construirse parqueaderos de borde, pues, porque en la ciudad no solo hay que movilizarse en vehículo, también hay que apostarle a caminar. La ciudad de Cuenca, su centro histórico es muy caminable. Yo creo que la mejor forma de darle vida al centro histórico, de dinamizar su economía, de dinamizar el turismo, es caminándolo, es precisamente buscando otras alternativas y hacia ahí es donde debemos apuntar. Todas estas hipótesis lamentablemente se topan con un problema, doctor Barrera, es el tiempo. Este proyecto ha tenido como un factor importantísimo el tiempo que hasta aquí ha sido bastante dilatado en cuanto a este proyecto que debía haberse terminado algunos años atrás. Ahora hay una presión de tiempo. Se ha anunciado para el mes de marzo ya la operación comercial como es el acredificado del tranvía. Son 4 meses, prácticamente 120 días en los cuales hay que tomar ya todas estas decisiones. Efectivamente, y yo creo, Gustavo, que marzo es la fecha para que la obra civil esté lista. Bueno, el 1 de noviembre concluye la prórroga. A lo que me refiero es que los subsistemas estarán probados y listos para el mes de marzo. Hicimos ya un recorrido del 100% del trazado tranviario la semana anterior y nos llevamos la grata noticia de que efectivamente se cumplieron con todas las condiciones debidas para la preoperación del sistema. Eso es positivo. Alrededor de aquello, y siempre lo hemos dicho, Gustavo, usted conoce que yo no he hablado mucho de la obra civil, porque en algún momento lo dije, se va a acabar algún día, con todos los retrasos, con todas las molestias, se va a acabar algún día. Pero ahora viene el verdadero desafío de ciudad. Primero, ¿cómo recuperamos la economía de los frentistas afectados? Hacia ahí hay que apuntarle. Tiene que funcionar bien el proyecto, tiene que llevar la mayor cantidad de pasajeros dentro del mismo. Tenemos que generar la cobertura necesaria para que la ciudadanía vaya pensando en cambiar su forma de moverse en Cuenca, ya lo hemos dicho. Usted comentaba algo hace un momento. Estos sistemas tranviarios dan éxito no cuando se tiene una sola línea, cuando se tiene un sistema integrado de transporte o cuando se tienen varias líneas de tranvía interconectadas entre sí. Pensar en una nueva línea de tranvía, después de todo lo problemático que ha sido la construcción de este proyecto, pero fundamentalmente, Gustavo y oyentes, por lo caro que le representa a una ciudad implementar un tranvía. Tranvía es el segundo sistema de movilidad, segundo sistema de transporte público masivo más caro del mundo. Solamente un metro está sobre los costos que genera un tranvía en su diseño, construcción, operación y mantenimiento. Por tanto, no es momento de ninguna manera de pensar en una segunda línea de tranvías, pero sí es momento de pensar, y hay un estudio ya de León y Godoy planteado, en una reingeniería de las líneas de buses que sirven a Cuenca, y pensar entonces en aprovechar las posibilidades que se tiene con créditos de gobiernos aliados para la incorporación
de buses eléctricos articulados, que sería entonces cubrir la demanda que el tranvía no va a hacerlo. Yo quiero también hacer un llamado aquí de tranquilidad a la Cámara de Transporte. De ninguna manera se está pensando en romper el equilibrio económico de la prestación del servicio. Lo que se debe buscar entonces es una coordinación con la Cámara de Transporte para buscar estas opciones y estas alternativas que nos permitan llegar a algo fundamental, Gustavo. Presentarle al gobierno nacional la posibilidad de subsidiar la tarifa del tranvía. Porque eso es real. El escenario al que hoy nos enfrentamos, más difícil, es la gestión en cuanto a la tarifa del tranvía. Nuevamente de estos escenarios. Cuando se habló de este proyecto, las primeras estimaciones se hicieron sobre la movilización de más de 100.000 pasajeros diarios. Se hablaba de una cifra de 110.000 pasajeros diarios. Me parece que ya de una manera más realista, las actuales autoridades y quienes dirigen este proyecto hablan de una posibilidad de llegar hasta unos 35.000 pasajeros diarios aproximadamente. Esto del número de pasajeros tiene una elasticidad con respecto a la tarifa mínima que se podría cobrar, y aquí surge esta necesidad que usted la ha anticipado ya de un subsidio. Difícilmente los costos podrán ser cubiertos exclusivamente por el pago del pasaje. Vayamos de nuevo a los escenarios en cuanto al número de pasajeros y tarifas. ¿Qué valores, qué cifras se manejan en el municipio de Cuenca? Hay escenarios diversos y la tarifa es inversamente proporcional al número de pasajes diarios. Inicialmente se tenía previsto en los estudios que dieron vida a este proyecto superar los 100.000 pasajes diarios. Eso en algún momento podría ser posible, pero hoy técnica y físicamente no lo es. Por una simple razón, Gustavo. No hay que inventar el agua tibia, hay que ver otros sistemas tranviarios en el mundo. Por ejemplo, voy a poner nuevamente a Zaragoza como parte de ellos. Ellos llevan 100.000 pasajes diarios con 18 tranvías en operación y 3 en cochera. Nosotros tendríamos 12 operando y 2 en cochera. Por tanto, el escenario inicial no es factible para una tarifa de 25 centavos, ni técnica ni físicamente, porque no podríamos nosotros hablar de un sistema de transporte masivo de calidad ubicando más ciudadanos y no permitiendo que exista una adecuada prestación del servicio. Ese escenario no es factible el día de hoy. Muy probablemente con el tiempo podría analizarse. Hoy el escenario real, según la actualización de los estudios, sería el reemplazo de la demanda que tiene la línea 100, Gustavo. Esa es la línea base que tendría el tranvía como usuarios. ¿Cuál es el recorrido de la línea 100 aproximadamente? Aproximadamente está bordeando los 40.000 pasajeros, entre 40 a 45. Recorre aproximadamente en la misma ruta que recorre el tranvía. Aproximadamente. Por eso es que se diseñó de tal forma el proyecto tranvía, pensando en que cubra la línea de mayor número de demanda de usuarios en el transporte público urbano de Cuenca. Por eso fue el diseño del proyecto. Nosotros incluso hemos dialogado con algunos expertos internacionales y nos han dicho que es adecuado el trazado del proyecto. De troncal la línea 100 en lo que es el sistema de buses actualmente. Efectivamente. Entonces, por ello, para darle sostenibilidad al proyecto tranviario, se buscó que sea un reemplazo de la línea 100 y que evidentemente circule por el centro histórico. No nos ha dicho o no le capté cuál es el número de pasajeros que se aspira. Entre 40 y 45.000 inicialmente. Ese sería el número de pasajeros. Luego hay que hacer, diríamos nosotros, una reingeniería de las líneas de buses que alimentan al tranvía para buscar darle mayor número de pasajes. Con 40 a 45.000 pasajeros, ¿cuál es la tarifa de sustentabilidad? Ahí, Gustavo, hay que decirle a la gente la verdad. Primero hay que definir la tarifa técnica. La tarifa técnica es la que se determina una vez que usted cuantifique cuánto le cuesta operar y mantener el proyecto. Y usted debe definir si en esa tarifa técnica le incluye la construcción. Porque así pasa en los modelos tarifarios de todo el mundo. Algunos le incluyen también
la construcción. Entonces, la tarifa paga. Bueno, aquí va a entrar también en debate la legislación ecuatoriana. Recordemos que los contribuyentes ya desde hace muchos años pagamos prácticamente todas las obras que se realizan en la ciudad a través de contribuciones especiales. No sé si el municipio va a tener por ley que recuperar estos aproximadamente 300 millones de dólares que se han invertido en este proyecto. Se entiende que el gobierno nacional no debe exigir la recuperación de su aporte, más sí se debe recuperar lo que se ha invertido por parte del GAD municipal, Gustavo. Eso lo hemos dicho siempre con absoluta transparencia a los cuencanos y cuencanas. 51 millones de dólares es el endeudamiento inicial con el gobierno francés. Ahora estamos hablando de unos 25 millones de dólares extras que se tendría que endeudar, al menos de un crédito puente del municipio, hasta que se vendan los predios del cuartel Cayambe. Y de ahí hacer una liquidación total para determinar cuál es el aporte municipal en esta obra y la forma de cobrarlo. No dejemos trunco el tema de la tarifa. Precisamente no hay que desviarnos de aquello, pero tiene relación, porque en determinado momento habrá que definir entonces cómo se va a cobrar parte de ese crédito, si por obras de beneficio general, si se le incluye en la tarifa solamente para los usuarios, porque ese modelo hay que definirlo, Gustavo. Si usted le cobra a todos los cuencanos, significa entonces que está generando un subsidio por parte de los ciudadanos a los usuarios del tranvía, de los otros ciudadanos que no necesariamente podrían ser usuarios. Pero si usted le carga solo a la tarifa, entonces está haciendo que solamente los usuarios paguen el costo de construcción de la obra. Lo decía hace un momento, hay que definir la tarifa técnica. Esa tarifa es lo que le cuesta operar y mantener a usted el tranvía. Esa tarifa no se la puede definir todavía porque tiene que concluir la obra civil y las pruebas. Bueno, pero lo que queda realmente debería ser ya minoritario con respecto al presupuesto central. Si se puede ya establecer cifras aproximadas con un mínimo margen de error. Hay escenarios tarifarios, Gustavo, que lo ha hecho la empresa León y Godoy, y el escenario ideal es llegar a los 60-65 mil pasajeros, que nos arrojaría una tarifa de 35 centavos. Con 45 mil pasajeros, habría que identificar en esos escenarios la tarifa y evidentemente... Si se tienen los componentes de esa regla de 3 inversa, habrá que aplicarla. Habrá que aplicarla. Pero estaremos hablando de 70-75 centavos posiblemente. De los cuales en la práctica quizá se podrá cobrar la mitad. Los usuarios estarían dispuestos a pagar la mitad, pensaríamos, y el resto habrá que subsidiarlo. Yo no me atrevería a dar una cifra, estimado Gustavo, con los 45 mil pasajeros. Sí, esta conversación es hipotética. Sí, y nuestros oyentes lo saben. Así es, estrictamente son escenarios, para que los ciudadanos no confundan, son escenarios. Pero yo le veo difícil que el usuario pague una tarifa mayor a 35 centavos. Si logramos generar el escenario o la curva ascendente para llegar a 65 mil pasajeros, dice de 2 a 3 años. Entonces, inicialmente, en esos 2 o 3 años, habría que hacer un aporte de subsidio, sea del gobierno local o del gobierno nacional. Yo, Gustavo, no le voy a mentir a los cuencanos. Les voy a hablar con los datos técnicos que tenemos y la realidad de lo que sucede en el proyecto. Esa es la realidad. Una tarifa técnica que se deberá ser determinada y una tarifa que deberá ponérsela al usuario. Porque el usuario no le podemos seguir afectando al bolsillo de los cuencanos y cuencanas. Aunque muchos dicen, a ver, el subsidio ¿de dónde nace? Si el subsidio va a nacer del GAD municipal, significa entonces, Gustavo, que habrá que tomar recursos de un lugar para subsidiar el sistema de transporte público. Aquí no vamos a terminar dando las soluciones, ni mucho menos, pero sí vislumbrando lo que viene en el futuro. La economía latinoamericana no está bien, la ecuatoriana menos, los índices de crecimiento de economía están siendo revisados secuencialmente a la baja. El futuro es bastante incierto para el Ecuador. Ojalá realmente se puedan lograr las fuentes para estos subsidios que son necesarios e imprescindibles, que es algo que queda muy claro una vez más con respecto a este proyecto. Así es, Gustavo, por eso es que nosotros queremos presentarle una propuesta al gobierno nacional para que aporte a una ciudad que es la primera en apostarle a sistemas amigables con el medio ambiente, al sistema de uso de energía eléctrica como alimentación de los mismos, por una simple razón, Gustavo. Si usted tiene un tranvía, si usted tiene buses eléctricos, ya sea operados por lo público o por lo privado,
está reduciendo el subsidio que tiene que entregar el gobierno nacional para el combustible, principalmente para el diésel. Hay que hacer entonces los estudios, las corridas financieras, que se los está avanzando, y presentarle una propuesta al gobierno nacional, sin cuantificar algo fundamental, Gustavo: lo que se ahorraría el gobierno nacional en la prevención y en la asistencia y el tratamiento de enfermedades respiratorias en la ciudad de Cuenca. Entonces, bajo esa premisa, nosotros estamos encaminados a presentarle una propuesta al gobierno nacional para que exista un aporte, ya no solo en la construcción, sino en la operación del proyecto Tranvía. Brevísimamente, entremos en lo político. Doctor Barrera, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cómo está Alianza País, sus decisiones, su posición? ¿Qué es lo que está sucediendo con miras también a elecciones seccionales que se realizarán en breve, menos de 4 meses? Como ustedes conocen, nosotros ya nos separamos de la organización política hace varios meses atrás. Estamos construyendo, y lo hemos dicho, un gran frente en la provincia que primero presente un plan de trabajo y luego a sus candidatos. Vamos sumando cada día más algunos movimientos, algunas organizaciones. Sí, ya lo hemos dicho, se llama Construyendo Asai, Construyendo Cuenca. Es fundamental anclar las propuestas de trabajo para Cuenca, pensada en los próximos 20, 30 años. Creo que hoy, menos que nunca, Gustavo y estimados oyentes, y a quienes nos observan también a través de las redes sociales, se puede improvisar en Cuenca. No es momento de improvisación. La ciudad requiere de alguien que tenga la experiencia, la experticia necesaria para manejar los hilos de una ciudad compleja como Cuenca, porque se enfrenta a grandes retos. Uno de ellos es la movilidad, lo que acabamos de comentar. Otro de ellos es ir pensando en cómo el urbanismo, la arquitectura de Cuenca va generando las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida. Ayer estuvimos en una charla técnica hablando de seguridad urbana. Fíjese usted cómo el urbanismo y la arquitectura se juntan para que las ciudades sean más seguras. Y todos le apuntan a calles vivas, todos le apuntan a la promoción de la cultura, del arte, todos le apuntan al uso adecuado de los espacios públicos. Por tanto, yo siempre digo, acá damos muchos nombres a veces para candidatos, pero muy pocas propuestas. Quien tenga una propuesta se merece ser candidato, más allá de su popularidad. Eso es lo responsable con la ciudad de Cuenca. De nuestra parte, tenemos la invitación de ser parte de algunas opciones también para precandidaturas para las próximas elecciones. Es una de las posibilidades que se maneja, estimado Gustavo, siempre lo hemos dicho, hacemos 12 años política. Si es que se presenta esa posibilidad, lo asumiremos el reto como siempre con responsabilidad. ¿Con quiénes irían? ¿Con quiénes se habla de esta coalición? Hay un acercamiento con movimientos de centro izquierda, tenemos una... ¿Estará el movimiento del alcalde también dentro de esto? Así es, Gustavo, sí. Principalmente tenemos una relación muy cercana con el alcalde Marcelo Cabrera. Hemos hecho un equipo en gestión por Cuenca y hoy por hoy estamos dialogando también en la parte de la coyuntura política. Nada oculto, Gustavo, ustedes me conocen, nada oculto. Cada paso que damos, lo transparentamos, lo decimos. Si se dan las condiciones para continuar haciendo política desde un espacio de elección popular, bien. Si no, la política se puede hacer desde algunos otros espacios. Con esta transparencia en materia de comunicación, ¿el alcalde va a candidatizarse a la reelección? Lo hemos hablado con el alcalde de Cuenca, con Marcelo Cabrera. Él sigue analizando esa posibilidad. Yo creo que ha tomado una actitud muy responsable. Primero, concluyamos lo pendiente, como el tranvía, y después pensamos en lo personal, en lo político. Creo que es una actitud responsable. Pero el tiempo no da para mucha dilatación en las decisiones. Nos quedan prácticamente, Gustavo, dos meses, 3 días. 21 de diciembre concluye la inscripción de candidaturas. Por tanto, esas novedades frente a la posición de Marcelo Cabrera a las próximas elecciones se conocerán en los próximos días. Bien, queremos agradecerle por su presencia al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca.